Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy nuestro tema es el circuito eléctrico o en inglés Electric Circuit. Así que bienvenidos y comencemos. Recordemos que un circuito eléctrico es el conjunto de elementos que han sido unidos entre sí para permitir el paso de la corriente eléctrica. Recuerden que la corriente eléctrica se presenta gracias al movimiento de los electrones y este movimiento a través de largas distancias es posible gracias a un elemento conductor que generalmente son los metales. Los elementos que podemos encontrar en un circuito eléctrico son el generador, es decir, la fuente de energía, el conductor, que es el que permite que la energía se desplace de un lugar a otro, el receptor, que puede ser la manifestación de la energía, como el bombillo, el timbre, los elementos de control que nos permiten tener en cuenta el momento en el que se puede interrumpir o permitir el flujo de la corriente y por supuesto los elementos de protección que hace que la energía no escape de este circuito para no representar ningún riesgo en los seres humanos o las personas que estén por supuesto alrededor, incluyendo a los animales. Sin embargo, el día de hoy vamos a presentar dos tipos principales de circuitos eléctricos. En nuestro primer caso tenemos al circuito eléctrico cerrado o Closed Electrical Circuit, el cual se caracteriza porque la corriente eléctrica no encuentra ningún obstáculo en su camino, por lo cual se puede manifestar encendiendo una lámpara, produciendo un sonido como el del timbre, entre otros. En esta imagen podemos ver un ejemplo de un circuito eléctrico cerrado, donde la energía puede viajar de forma libre por todo el circuito, permitiendo que se encienda la bombilla. Otra situación que tenemos es el circuito eléctrico abierto o The Open Electrical Circuit, que se caracteriza porque a diferencia del circuito eléctrico cerrado, la corriente eléctrica encuentra una interrupción en su camino y por ello no puede encenderse un bombillo o producir un sonido. Entonces es donde actúa el interruptor dentro del circuito eléctrico, cerrando el flujo de la energía para que no llegue hasta el bombillo. Es importante tener en cuenta que todo circuito eléctrico es un sistema cerrado y muy organizado, por lo cual la energía o el sentido de la corriente va a presentarse de esta manera, fluyendo desde el polo negativo de nuestra batería para volver a alimentarse al polo positivo, y del polo positivo va a regresar de nuevo al polo negativo para que siga el ciclo del circuito. Recordemos entonces que el sentido va de negativo a positivo y se retroalimenta. Dentro del circuito eléctrico vamos a utilizar unas medidas o unas unidades que son conocidas como las magnitudes básicas. En este caso, el circuito eléctrico hace uso de tres magnitudes que son la tensión o en inglés tension, la intensidad intensity y la resistencia resistance. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Damos inicio con la tensión, que es la diferencia de nivel eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Esto lo podemos medir gracias a la unidad conocida como voltio, que se abrevia con la letra V.
En segundo lugar tenemos la intensidad, que nos representa la cantidad de electrones que circula por un conductor cada segundo. Y su unidad de medida es el amperio, que se representa con la letra A mayúscula. Y por último tenemos la resistencia, que es la que nos indica la oposición o la fuerza que tienen los elementos del circuito frente al paso de la corriente. La unidad de medida de la resistencia es conocida como el ohmio y se abrevia con esta estructura que vemos acá, que es la letra de omega en el alfabeto griego. Aquí podemos ver una breve representación de forma muy didáctica acerca de la ley de Ohm, o que integra estas tres magnitudes que hemos visto, que son la resistencia, la intensidad y la tensión. Recordemos entonces que la tensión se mide en voltios y tiene que ver con la fuerza con la cual se va a generar el amperaje o el amperio, que es la intensidad con la que viaja la corriente eléctrica por un circuito. Por eso vemos aquí los voltios empujando al amperio, es decir, a la tensión empujando a la intensidad. Y aquí vemos a nuestra unidad de Ohm, que es la resistencia que tiene el material del circuito para evitar que la corriente pase. Por eso es que aparece allí con un lazo tratando de impedir que se lleve a cabo la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces recordemos nuestros tres magnitudes principales: la tensión representada en voltios, la intensidad representada en amperios y la resistencia en ohm. Pues hasta aquí hemos terminado la presentación de los dos tipos de circuitos eléctricos, reconociendo que hay circuitos abiertos y circuitos cerrados, y que en ambos circuitos se presentan unas magnitudes conocidas como la intensidad, la tensión y la resistencia. Por último, recuerden tomar nota del video de clase y adjuntar la evidencia al módulo correspondiente, repasar los temas para que estemos preparados en nuestra evaluación bimestral o posible quiz que se vaya a realizar, y aplicar el taller en las fechas establecidas. No siendo más, nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día.